Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, Padre bueno. Gracias, Padre, porque podemos estar prestos para llevar tu palabra, Señor, para dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas enseñanzas que nos llegan porque así el Señor dispuso de que estuviésemos llevando su evangelio, llevando su palabra, esa palabra que nos liberta, esa palabra nos llena la vida de prosperidad y de abundancia en Cristo Jesús. Estemos abiertos y receptivos a recibir las enseñanzas que tenemos en el día de hoy en nuestra clase de los Corintios. Gracias, Laura, por dejarte usar por el Padre y que sea el Espíritu Santo guiándote en estas enseñanzas. Dios te bendice y te recibimos en amor, aceptación y perdón. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente. Hoy entramos al capítulo 11 del libro de Primera a los Corintios y vamos a hablar de unos aspectos que son doctrinales importantes del desarrollo y el crecimiento del cristiano y otros puntos que son, esas enseñanzas están ahí por un tema cultural de ese entonces de la iglesia y que Pablo concluye diciendo que esas cosas, aunque él la explicó y que la puso en este capítulo, que nosotros no llevamos ahora como iglesia esa costumbre, que no son para la iglesia de Dios, sino que se está enfocando en las enseñanzas a los corintios. Recordemos que la iglesia de los corintios estaba en esta ciudad, que había mucha corrupción, había mucho el tema de la adoración a los ídolos y de esta población era que estaban convirtiéndose personas y estaban ahora trayendo alguna de esas costumbres para la iglesia y que había un conflicto entre los judíos. Entonces, Pablo tiene que empezar a dar unas pautas que tienen que ver con las conductas, el comportamiento del cristiano, porque venían muy viciados de esa sociedad, venían muy contaminados y estas personas, el apóstol Pablo siempre en su carta era para corrección, para que puedan dar testimonio, para que puedan desarrollarse de manera sana en la vida cristiana. El apóstol Pablo inicia este capítulo diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él pide que lo imiten a causa de su testimonio. Entonces, él está hablando por su comportamiento que previamente lo había demostrado. Cuando en 1 Corintios 10:32 dice, no hagan tropezar a judíos, ni a gentiles, ni a la... No era tropiezo para otros. Entonces, en ese sentido, él está diciendo, sean imitadores de mí. Procurar el bienestar de los demás antes de el bienestar personal. En el versículo 33 del capítulo 10 dice, hagan todo como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás para que sean salvos. Entonces, así concluye el capítulo 10 de 1 Corintios. Entonces él inicia dando esta orden, este mandato, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi conducta? Que no soy tropiezo para otras personas y que siempre como creyente trato de buscar el bienestar del otro y que procuro que cuanto más personas tengan contacto conmigo, sean salvos, porque yo no voy a poner mis intereses por encima de una persona que pueda ser atraída para salvación. Es claro que ellos debían obedecer este principio, no era una opción, él estaba dando un mandato. Algunas características de ese pedido es que le está dando ese mandamiento, sed imitadores, estaba ordenándole lo que tenían que ser. Y una vida ejemplar, que lo podían seguir porque él seguía a Cristo, tenía una vida de testimonio, sé imitadores de mí.
y que por su autoridad, la autoridad apostólica, le venía de Cristo, de Cristo. Entonces él está diciendo, el Señor me ha dado la autoridad, yo tengo una conducta, demostré de mi testimonio, entonces le ordeno a que traten de imitarme a mí, que traten de ser como yo, porque yo. Entonces, la imitación que el apóstol Pablo espera de los Corintios dice que tiene un nivel a la medida que él sigue a Cristo. Pues en esto se debería basar siempre la enseñanza cristiana, en buscar modelos a seguir, pero que estén de verdad, de acuerdo a la palabra, siguiendo a Jesucristo. A Jesucristo. ¿Por qué Pablo da esta instrucción? Recordemos que la iglesia de Corinto viene de esta sociedad con tanta corrupción, están tan viciados con prácticas del mundo, que pudiera ser contraproducente o muy difícil decirle a la iglesia, tienen que imitar a Jesús, el varón perfecto, tienen que llegar a ser como Jesús. Es como que él está trayendo al alcance de los corintios un modelo, una imagen que pueda decir, ok, hasta aquí Pablo lo ha hecho, hasta aquí a Pablo le ha funcionado, es un hombre como nosotros y él lo está haciendo. Entonces, podemos nosotros tener la fortaleza como Pablo, otro humano igual que nosotros, para poder lograrlo. Entonces, muchos intentaban en su propia fuerza buscar imitar a Dios, imitar a Jesús. Entonces, por eso Pablo se pone como ejemplo. Y él no solamente se pone como ejemplo de palabra, sino que de hecho estaba dando el ejemplo, donde él priorizaba la necesidad de los hermanos, donde él no tenía nada en que se le pudiese cuestionar como creyente, donde él no servía de tropiezo para otras personas, más bien él dejaba sus intereses por aparte con el fin de ganar a esa persona para el Señor, que esa persona pueda conocer, que esa persona pueda llegar a ese despertar por la fe que Dios pone y que él no fuera un tropiezo para esta persona. Entonces, él quería que, así como él imitaba a Jesús, que esta iglesia empezara a imitarlo a él. Entonces, estableciendo cuáles eran las prioridades en sus corazones. Entonces, por eso él pareciera que Pablo está tomando como una posición más allá de un ser humano, no, está trayendo a que los seres humanos que tienen una visión de Dios como algo grande, como algo sagrado, que nunca lo vamos a alcanzar, y recordemos que no es con nuestros méritos. La palabra dice que crezcamos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Pero vamos en ese proceso. Y el apóstol Pablo inicia este versículo después de venir diciendo lo importante que es para el liderazgo cristiano, para los cristianos maduros, tomar suma importancia de cómo dirigen su libertad en Cristo para que otros se acerquen y que puedan ser modelo. Entonces el apóstol Pablo dice, yo he demostrado que soy un modelo, no solo son palabras. Entonces, no solamente es un discurso, sino que yo he hecho de no tener mi prioridad como apóstol y centrarme en yo y ser egoísta, sino que estoy tratando de dar un testimonio de humildad, de entrega, de servicio. Entonces, ¿por qué? Porque es importante que los líderes den ese testimonio donde los nuevos creyentes o las personas que están iniciando el evangelio puedan seguirle para que de ahí puedan conocer o llegar a imitar a Jesús
que es la meta que el apóstol Pablo está buscando. Entonces, como se le estaba haciendo tan complicado a la iglesia, voy a darle un modelo tangible. Yo que estoy aquí, que convivo con ustedes, que me ven, que lo he visitado, que yo levanté esa iglesia, que puse los líderes que están ahí, entonces vamos a ponerle una figura que es tangible para que puedan ver que sí es posible. Por eso él dice, en la medida en que yo estoy sujeto a Jesús, sean imitadores de mí. Entonces, en el versículo 2 dice, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como yo se las transmití. Entonces, le está dando aquí un elogio porque ellos están siguiendo lo que el apóstol Pablo le enseñó. Entonces, resalta las buenas cosas de esta iglesia, que se acordaron de él, que retenían las instrucciones y que cumplían las cosas tal como él le había encargado, porque Pablo era el guía espiritual de esta iglesia. Entonces, Pablo reconoce la importancia de elogiar lo bueno de las personas dentro de la iglesia, de poder sacar esas cosas buenas, porque vemos que en la mayoría de los capítulos de Primera de Corintios, Pablo era un poco fuerte con esta iglesia porque seguían arrastrando conducta, comportamiento de la sociedad en la que vivía. Entonces, él empieza a motivar el corazón de estas personas, trayendo a la luz o trayendo a vista que él estaba orgulloso de ello, que él estaba satisfecho con ello porque se acordaban de él, de sus necesidades, de dónde estaba en la cárcel, y que ellos seguían las enseñanzas que le había dado el apóstol Pablo. Entonces, después que da esa enseñanza, pasa un tema que tiene que ver con la posición del hombre y la mujer. Entonces, el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios y ante los ojos de la iglesia. Son iguales ante los ojos de Dios, ante los ojos de la iglesia, pero esto no significa que sean lo mismo, que las responsabilidades, los dones divinos y el servicio, tanto para hombres como para mujeres, difieren en su naturaleza, pero no en su importancia. Son importantes los dos, pero reciben diferentes maneras de la manifestación del don de Dios. Ahora bien, dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 3, perdón, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza en todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Después de haber discernido las intenciones de los corazones de los corintios, el apóstol Pablo se enfoca en la enseñanza para las parejas dentro de la iglesia. Entonces, él establece un orden correcto de sujeción. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Le está dando la fórmula para el tema de la sujeción, para el tema de a quién vamos nosotros a seguir. Entonces, cuando el hombre tiene a Cristo como cabeza, entonces realmente puede convivir en una relación de pareja sin egoísmo, sin violencia, con un amor profundo por su compañera, por su familia, y que la ve en una posición igual que a sí mismo. Entonces, Pablo está quitando cualquier duda que pueda hacer confundir que esa autoridad del hombre sobre la mujer es porque es menos, sino que está trayendo la responsabilidad de el hombre como que puede llevarlo de manera imparcial, sin egoísmo, sin violencia. Entonces, y que no busca su propio provecho, sino el provecho de su familia. Entonces, que el apóstol Pablo está diciendo, cuando la mujer comprende que no está allí ni para ejercer presión ni para demandar, está en esta condición para ser un líder. ¿Y cuáles son esas características de un líder o un cabeza de familia? Toma decisiones acertadas, sin presión, sabe delegar funciones, dar un buen uso de su autoridad con autonomía y respeto,
Es una persona realista que va a tomar decisión y va a dirigir su hogar con sentido de realidad, que puede reaccionar rápidamente, identificar algunas razones o situaciones de crisis que se presenten dentro de la familia o dentro de la relación de pareja. Es apasionado por su familia y es una persona que debe inspirar confianza. Enseña con el ejemplo, maneja buenos mecanismos de comunicación con su familia. Él persuade, no impone las cosas, no está ahí para mandar, no es un jefe, es un líder, es un sacerdote. Esto es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Es una persona comprometida, tiene el coraje suficiente para ser firme en la toma de decisiones. Una persona con inteligencia emocional que tiene esa habilidad de manejar sus emociones para ayudar a su familia. Entonces, dentro de este enfoque que el apóstol Pablo, esa posición del hombre como cabeza del hogar. Entonces, que no está allí para ejercer presión ni para solamente demandar, sino que tiene una función importante como cabeza que funciona de manera adecuada para llevar el cuerpo, que es la familia, por el camino correcto. Y por eso pone este ejemplo de la iglesia, que él la ama, la cuida, le protege, las pautas a seguir delante de su familia, delante de la mujer. Entonces, el apóstol Pablo empieza a sacar puntualmente y que repercuten en la familia, porque lastimosamente dentro de la familia cristiana se escuchan situaciones de violencia, de falta de respeto, de falta de provisión, de falta de comunicación, y que las personas dentro de un hogar cristiano son como extraños porque no interactúan y no es tan claro cuál es su posición de acuerdo a lo que dice la palabra, porque Dios ha establecido un orden. El hombre se sujeta y el hombre sujeto a Cristo se sujeta al hombre, porque va a hacer todas sus intenciones van a ser para el bien de la familia. Entonces, el hombre es autoridad, la mujer está sujeta a esta autoridad, los hijos están sujetos a esta autoridad, pero dice que la cabeza es Cristo. Y muchos se hacen su propia cabeza sin seguir lo que Dios ha establecido para el orden de la familia. Y por eso vemos tantas familias fragmentadas, porque no se sabe quién es el líder. No hay claridad, no hay funciones claras, no hay roles claros, que a veces los hijos toman la posición de papá o los hijos toman la posición de mamá o la pareja, el hombre no respeta y no dignifica con el trato y el amor a la esposa, y de esto aprenden los hijos. Entonces, estas cuestiones es la que el apóstol Pablo trata de corregir dentro de la iglesia a los Corintios, que no se enfoquen. Por eso le dice que tengan en cuenta que el hombre es la cabeza. Ahora bien, le quiero que entienda, quiero que presten bastante atención a esto. Cristo es la cabeza de todo hombre. Y que mientras Cristo es cabeza de ese hombre es cabeza de la mujer. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Este es el orden que establece. Esta posición debe ser entendida como un privilegio de servicio que Dios le permite al hombre para con la mujer. Es una posición de privilegio, pero es de servicio. Continúa diciendo, todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. Aquí el apóstol Pablo empieza a tratar unos temas que tienen que ver con la cultura de esta nación, con la cultura de ese entonces, y que vemos que al final él da esta explicación de
la conducta de los hombres y de las mujeres delante de Dios cuando están en la adoración, cuando están en la profecía, cuando están en la enseñanza. Entonces empieza a decir cómo debe ser el comportamiento, cómo debe ser su vestimenta. Entonces empieza a hablar de cómo debe presentarse tanto la mujer como el hombre y explica lo que es la tradición, cómo funciona la responsabilidad del hombre en la tradición judía y cómo es establecida la responsabilidad de la mujer. Entonces, por eso él empieza a dar estas enseñanzas específicas porque tiene que ver con tradición de este pueblo. Porque él al final llega a una conclusión de que la iglesia de Cristo no está sujeta a esas tradiciones. Recordemos que la Biblia envuelve un sinnúmero de enseñanzas relacionadas con tradiciones y costumbres de la nación hebrea y que para la iglesia de Cristo hay otro formato, pero siempre en la vida cristiana nosotros estamos llamados a dar testimonio, que era lo que decía el apóstol Pablo en el cierre del capítulo 4, que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabras, sea de conducta, que sea para agradar a Dios. Entonces, a la mujer se le manda vestir de una forma adecuada, con decoro, y no es por la mujer, porque se manda, hay un mandato a la mujer de cómo debe vestir, porque se debe dar testimonio de ser cristiano. Y recordemos que el apóstol Pablo viene enseñando las cosas que nosotros podemos hacer dentro de nuestra libertad en Cristo, pero que puede perjudicar a un nuevo creyente, que puede perjudicar a una persona que no es madura espiritualmente y podría buscar que esta persona se aleje, se enfríe o tenga una visión errada acerca de la vida cristiana, que nosotros procuremos como creyentes maduros poder encaminar a esta persona, querer forzar por cosa, por ropa, por comida, por bebida, que es lo que el apóstol está enseñando. Entonces, ¿qué es para con responsabilidad poder llevar a cabo el servicio sin lesionar la vida de un nuevo creyente o una persona que, aunque no sea nuevo creyente, no ha llegado al nivel espiritual para comprender ciertas cosas? Entonces, vemos que el apóstol Pablo concluye y dice: juzguen ustedes mismos que ustedes hagan tal cosa, o que oren a Dios sin cubrirse la cabeza, o que oren a Dios cubrirse cuando está hablando acerca de usar un manto. Entonces juzguen ustedes, y él siempre le pensar lo que era apropiado para la buena conducta como creyente que él le había enseñado. Entonces, según la tradición judía, era una vergüenza para el hombre dejarse el pelo largo, o era una vergüenza que la mujer se deja para su familia, que la mujer se cortara el pelo, o que no usara el velo, es como si se hubiese cortado el pelo. Entonces, por eso el apóstol empieza a hablar acerca de estas tradiciones para que puedan entender y que juzguen sin imposición lo que Dios ha tratado con cada persona, para que puedan llevarlo de manera armoniosa y que cada uno en su punto de desarrollo pueda no tener estos conflictos y esta controversia donde se señalaba, hermanos, sobre la conducta que estaba llevando. Entonces, la primera aplicación que le da el apóstol Pablo a este asunto no debe ser un motivo para contención, y yo he escuchado que se presta para confusión, donde hay iglesias donde se le imponen a las personas cómo debe vestir y qué debe vestir. Simplemente Pablo está apelando a la costumbre de la iglesia de ese entonces, que no se trata de una doctrina fundamental, sino que era una costumbre. Y que lo fundamental aquí es que
el Espíritu es el que nos lleva, el Espíritu de Dios es el que nos dirige para que nosotros de forma madura vayamos adaptando la forma como Dios quiere irnos transformando. Entonces, en cuanto al uso de velo, al uso de tal o cual ropa, hay un principio de sumisión que se mantiene inalterable, pero ese es el trato de Dios con cada persona. No es que un líder o que una persona trate de imponer tal costumbre. Entonces, la persona no debe ser menospreciada por cómo se viste o cómo se deja de vestir. Entonces, todos somos muy valiosos en la obra del Señor. Entonces, todos debemos estar sujetos a Cristo y al Espíritu Santo, que son quien nos guía. Entonces, nosotros debemos entender cuando la palabra de Dios está hablando por un tema de tradición y cultura para el pueblo judío o cuando el Espíritu está trayendo una revelación para la iglesia de hoy. Si estamos llamados a crecer en Cristo y que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas para que nos vaya quitando las cosas que no son de agrado para Dios, no por los hombres, sino para Dios, lo que Él espera de sus hijos en obediencia, en sumisión, y que Él tiene un trato para cada persona. Entonces, hay diferente cultura en este mundo y nosotros vivimos el evangelio de acuerdo a nuestra cultura. Hay otras culturas que quizás ni conocemos que lo están viviendo a su manera y no están mal. Entonces, por eso es importante que podamos entender que lo que sucede en otros países puede ser que en otros países no esté y no podemos entonces encapsular la enseñanza como una imposición a cómo debe ser la persona cristiana. El Espíritu Santo guía a cada uno a lo que Dios ha establecido para su vida. La palabra nos dirige en cuál debe ser nuestra vocación de servicio, cómo debemos nosotros mostrar el testimonio de nuestra profesión delante de Dios. No es por obligación, no es por imposición, sino que viviendo la libertad que Cristo nos ha dado. Y es la enseñanza que el apóstol trae para los Corintios. La próxima semana estaremos viendo un tema que sí es centrado en una práctica cristiana que tiene que ver con la cena del Señor. ¿Cómo estaban teniendo los corintios una conducta inadecuada en cuanto a la cena del Señor, que es un sacramento de la iglesia, que es un punto doctrinal muy importante, y cómo Él empieza a dar las instrucciones, cómo debe estar la vida del creyente y cómo lo estaban haciendo los corintios, lo que el apóstol Pablo quiere corregir. Dios le bendiga abundante, se haga efectiva en sus corazones. Pida al Espíritu de Dios que les revele la verdad que usted necesita en este momento, porque la palabra de Dios es viva y ella puede hacer el trabajo que usted necesita, esa revelación de Dios en su corazón, para que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra, de conducta, sea de hechos, que sea para darle gloria a Dios, que es el único merecedor de toda gloria y toda honra, porque envió a su Hijo a morir en una cruz para que usted y yo hoy tengamos vida. Dios le bendiga abundantemente. Para que tengamos vida, sí, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y es muy bueno esta clase del día de hoy. Y gracias al Señor que te tenemos ya como máster de maestra y psicóloga, porque tiene que ver mucho la psicología de los tiempos, cómo se comportan los diferentes pueblos. Y poner los ojos en Cristo, poner los ojos en Dios. Pablo decía que si va a donde el griego, hace lo que el griego hace, va al romano, hace lo que el romano hace. O sea, que no entre en contradicción con ninguna tradición que alguien tenga, porque eso no es lo importante. Lo esencial es poder llevar la palabra y compartir lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso él decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque él tenía una conducta que iba de acuerdo a lo que la palabra dice, que iba de acuerdo a lo que es el amor
la aceptación y el perdón, no imponiéndose, sino llevándolo como Cristo hizo, que no imponía, simplemente establecía lo que el Señor le mandó establecer, y gracias por nuestro Señor Jesucristo tenemos ese testimonio de Él en su pasar, en su ministerio aquí en la tierra, para que nosotros también, como Él, con esa afabilidad, cuando vengan tratando de que Él haga las cosas de las tradiciones, Él hablaba con la palabra de verdad. Cuando le traen a una persona porque debía ser apedreada, Él simplemente dice: el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y cuando él habla de esto, todo el que está ahí conoce que él conoce a cada uno. ¿Y qué sucede? Que ninguno se atrevió a pedirla porque tendrían que coger piedra para ellos mismos. Yo eso lo interpreto de esa manera, de la misma manera en que el Señor nos enseña su verdad. Lo importante es cómo Cristo vivió, qué Él nos enseñó y cómo debemos seguirlo. Como dice Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo, porque esa es la enseñanza verdadera de la palabra de verdad, la que debemos nosotros creer y manifestar como manda nuestro Señor. Bendiciones y hasta el próximo sábado, en que estaremos con esta clase maravillosa en el que glorificamos a nuestro Señor. Acuérdense de compartir estos videos, estas clases, para bendecir a todas las familias, para bendecir a todo lo que es el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Bendiciones. Hasta la próxima.